Buenas tardes, soy José Lázaro Quintero Santos, fundador y director ejecutivo de Tourism Business Development Consulting, una empresa dedicada a la gestión empresarial y la gestión del turismo. Pueden visitar nuestra página web www.tourismbusinessconsulting.com y ver los servicios que ofrecemos. Estamos en la mejor disposición de ayudarles a crecer personal y profesionalmente. Hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es Gladiola Reiser, una incipiente empresaria que está en la primera fase de su camino empresarial. Gladiola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación de compartir las experiencias de un emprendedor. Gladiola, cuéntanos la historia de tu viaje empresarial. ¿Qué te ha motivado a crear tu propio negocio? Bueno, como todos, pues llegamos aquí con el sueño americano, ¿no? Llegamos con esa motivación, con esa ilusión de trabajar duro. Así que aquí mi primer trabajo fue en el campo, lo que es cosechando vegetales, fruta. Es un trabajo muy pesado y muy mal pagado. Y buscando por diferentes opciones, fui a otros trabajos como empacadoras, hoteles, restaurantes, pero todos esos trabajos pues no tienes no hay un nivel de vida, mucho trabajo. Así que de repente se me viene la idea de decir, voy a limpiar casas. Qué bien, ¿no? Y sin tener experiencia. Así que dije, bueno, vamos a hacerlo. No tenía la experiencia, pero dije, lo voy a hacer. Adelante. Gladiola, ¿y de dónde vienes? Yo vengo de México, del estado de Hidalgo. Es un pueblito muy pequeño de Hidalgo, que es un pueblito rural y pequeño. Qué bien, entonces viniste de México a trabajar en el campo y ahí tuviste varios trabajos y al final dijiste, voy a ser empresaria. Bueno, no pensaba en eso, ¿verdad? Simplemente dije, voy a empezar a hacer este negocio, bueno, empezar a limpiar casas. Y mira a dónde vamos. Ya estás aquí y con tu propia empresa. ¿Qué fue lo más difícil de los primeros momentos y cómo lo superaste? Bueno, lo más difícil fue vencer el miedo. Como te digo, yo no tenía experiencia, entonces no sabía cómo iba a funcionar. Pero como te mencioné, yo había trabajado en un hotel y en ese hotel nos dieron un entrenamiento de limpiar. Claro que la limpieza de hotel a residencial es totalmente diferente, pero la técnica la tenía. Y la técnica era de limpiar de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Así que cuando tuve mi primera llamada para ir a limpiar, estaba emocionada, pero al mismo tiempo con miedo. Pero dije, bueno, aquí tengo esta técnica y la voy a hacer. Y así empecé. De arriba, abajo y derecha a izquierda. Sí. Esa es la manera de limpiar, ¿no? Sí. Y lo que te cuento es que mi primer cliente quedó muy contenta con mi trabajo. Qué bueno. Y eso me abrió las puertas para tener más trabajo, porque ella me refirió con amistades, vecinos, familia, y hasta el día de hoy sigue siendo mi cliente. Qué bueno, me alegro muchísimo por ti, porque a veces más que un flyer, más que una promoción, una publicidad, es el boca a boca, ¿no? Una persona que ya satisfecha con tu trabajo y te recomienda a familiares, amigos, amistades, sí. Y eso te ha abierto muchísimas puertas. Así mismo. Entonces lo haces muy bien. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué tipo de negocio es Ice and Shine Cleaning Solutions y qué problemas intentas resolver? Bueno, es una compañía de limpieza residencial y comercial. Nosotros queremos brindar un servicio donde las personas queden contentas con nuestro servicio y traerles alivio, sobre todo porque ya cuando regresan del trabajo vienen cansados. Entonces queremos que ellos lleguen a una casa fresca y relajante y puedan dedicar tiempo a sus familias o a sí mismos. Ahorita también tenemos en mente este otro proyecto que estamos trabajando en él, lo que es en la limpieza de desastres naturales. Como ves, aquí en Florida, pues cada año somos golpeados por huracanes. Así mismo. Entonces, después de un huracán queda todo devastado, ¿no? Entonces queremos traer ese alivio a la comunidad y a las familias. Yo creo que es un segmento del mercado importante, ¿no? Porque aquí en Florida tenemos una temporada de huracanes
que comienza desde inicios de junio hasta finales de octubre, principios de noviembre. Ojalá que no venga ningún huracán, pero si viene... Aquí nos estamos preparando para eso. Pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay algo que harías diferente si volvieras a empezar? Sí, sí lo haría, porque como te mencioné, yo no tenía experiencia. Entonces yo no sabía lo que era una limpieza profunda, una limpieza regular, limpieza de mudanza, los precios, yo no sabía distinguir precios. Yo llegaba, entraba a una casa, limpiaba y hacía limpieza profunda en todas las casas. Entonces, sí haría algo diferente, me educaría más sobre la industria y investigar más, para así dar un mejor precio, dar un mejor servicio. Y entonces, como te digo, saber distinguir lo que eran las limpiezas, como no sabía. A mí me gusta tener como una guía, ¿no? Que me dijeran qué hacer, qué no hacer, qué era esto, qué era el otro, pero no lo tenía. ¿Tú llegabas y limpiabas? Sí, yo llegaba y limpiaba. Yo decía, este lugar queda limpio porque queda limpio. Ay, me encanta eso. Este lugar queda limpio porque queda limpio. Sí. Pero de todas maneras, el cliente quedaba satisfecho. Contento, quedaba contento, pero también... Pero también estabas regalando tu trabajo en muchas ocasiones. ¿Y qué diferencia existe entre una limpieza profunda, una limpieza regular? ¿El precio es diferente? ¿Varía? Los precios son diferentes. Y la limpieza profunda es una limpieza muy detallada, que eso se le recomienda al cliente cuando agarra nuestro servicio, darle una limpieza profunda, y de esa manera ya si el cliente decide quedarse con nosotros, pues le vamos dando mantenimiento, dependiendo si quiere semanal, quincenal o una vez al mes, se le va dando un mantenimiento. Una limpieza regular, hay personas que lo piden, pero es una limpieza solo básica, que no lleva lo mismo que una limpieza profunda. Pero cuando haces una limpieza profunda, ya después hay una continuidad con ese cliente, ¿no? Ya le vas regularmente haciendo como una limpieza regular. Sí. Y eso es bien, porque es un cliente que lo vas manteniendo a lo largo del tiempo. Sí, ya te quedas con ese cliente y le vas dando mantenimiento a su casa. Qué bueno. ¿Qué te motiva seguir adelante en los momentos difíciles? Cuando piensas que estoy por desfallecer, estoy por ver que ya no sigo más, ¿qué es eso, ese extra que te dice, yo tengo que seguir? Mi fe, yo creo en Dios, tengo fe, pero también mis hijas. Cuando yo estoy en esos momentos que estoy por caer, desfallecer, caer, miro a mis hijas y las miro y eso me llena de fortaleza, porque al verlas a ellas, ellas necesitan de mí, de mi protección, de mi guía, de mi cuidado. Entonces eso me llena de esa fortaleza y me mantiene de pie a cualquier situación que esté. Qué bueno eso, ¿no? Tus niñas deben estar muy orgullosas de ti, ¿verdad? Sí, sí lo están, sí están muy orgullosas de mí, porque venir a este país no es fácil. Entonces, ver que he superado muchas cosas, sí se sienten felices de mí. Además, porque venir de otro país, llegar aquí, un país con una cultura totalmente diferente a la nuestra, con otro idioma, hay que superar esas barreras del idioma, sobre todo aquí en Tampa, ¿no? Donde aquí básicamente todos los servicios están en inglés. Todo. Y tienes que hablar inglés, quieras o no. Tienes que superar esa barrera del idioma, pero además, culturalmente el americano es muy diferente a nosotros. Totalmente. Entonces, ahí vamos superando esas barreras. Qué bueno, me encanta. ¿Qué impacto buscas generar con tu empresa más allá del beneficio económico? Más que nada nos gustaría brindar tranquilidad, bienestar, confianza y una calidad de vida a quienes solicitan nuestro trabajo. También queremos proporcionar un trabajo digno y oportunidades de crecimiento para nuestro equipo. Qué bueno. ¿Cuáles son tus estrategias para hacer crecer tu negocio, para hacer crecer tu empresa? Bueno, mantener las puertas abiertas para toda oportunidad que se venga, trabajar duro y hacer con pasión el trabajo. Más que nada, hacer lo mejor que tú puedas. Qué bien. ¿Y cómo tú ves a Gladiola en un horizonte de 5 o 10 años?
Bueno, de no solamente estar aquí en Tampa, me gustaría expanderme para todo Florida y si es posible a otros estados de Estados Unidos. ¡Qué bueno! Me encanta eso. Eso es lo que te mantiene de pie, esa fe y esa visión estratégicamente. Y estoy seguro que lo vas a lograr. Y habrá muchísimas sucursales en Florida, en diferentes estados, pero quién sabe si también en México. Bueno, todo y en Europa, si lo quieres. Pues yo quiero formar parte de esa corporación, mira Claro qué bien. que sí, eres bienvenido. Otra pregunta, ¿qué tendencias crees que marcarán el futuro del emprendimiento en los próximos años? Las redes sociales. Porque si tú no estás en redes sociales hoy en día, tú no existes. Así que para todo negocio, las redes sociales ahorita es muy, muy importante. Y ahorita tenemos esta otra herramienta que nos ayuda, la inteligencia artificial, que nos ayuda muchísimo. Sobre todo para nosotros que venimos de otro país, el lenguaje para escribir, para hacer un plan. La inteligencia artificial, si te educas a cómo usarla, tienes una herramienta muy grande a tu beneficio. Es verdad, y esto, por ejemplo, hoy con el ChatGPT, sí, es algo maravilloso, porque tú le dices a ChatGPT, hazme un plan de negocio para una empresa de limpieza, una empresa de marketing, para un restaurante, una tienda de mascotas. Es increíble, te hace todo el plan de negocio e inclusive el plan de inversiones. Sí. Evidentemente, después eso hay que cogerlo, revisarlo, darle nuestro toque personal, pero no deja de ser una herramienta increíble. Totalmente. Qué bien. ¿Cómo defines el éxito de un emprendedor o de una emprendedora? Bueno, es tener una visión. Esa visión es la que te va a mantener a donde tú quieres llegar. Ser constante y perseverante. Tener disciplina. La disciplina también es la llave que lleva al éxito. Sí, es la clave del éxito, esa constancia, sí, y esa disciplina. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender, pero que aún no se atreve? Porque hay personas que quieren crear su propio negocio, pero están, digamos, en esa fase ambivalente de que lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Qué les dirías? ¿Cómo le empujarías, cómo le motivarías para que sigan adelante? Bueno, primero que nada, encontrar su nicho, educarse y vencer el miedo. Yo prefiero decir traté que decir quise hacerlo y no lo hice. Hay que resistir, persistir, insistir y no rendirte. ¡Wow! Me encanta eso. Repítemelo de nuevo. Persistir. Persistir. Resistir. Resistir. Insistir. Insistir. Y no rendirse. Y no rendirse. Pues que bien, no. Es como decir, más vale fracasar por intentar un triunfo que dejar de triunfar por temerle al fracaso. Correcto. ¡Qué bien! ¿Cómo pueden contactar contigo aquellas personas que quieran acceder a tus servicios? Por el momento, a mi número de teléfono, que es 727-331-4158. Mi correo electrónico es riseandshine001@upload.com. En Facebook y Instagram aparezco por Rise and Shine Cleaning Solutions. Qué bien. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te deseo todo el éxito porque ya eres una empresaria exitosa. Pero sé que en un futuro tendrás una gran corporación y estarás de nuevo aquí con nosotros compartiendo las experiencias de una pyme, mediana, pequeña empresa a una gran corporación. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos en una nueva edición de Tourism Business Development Consulting. Chao. Chao.